Hola Saji, ¿cómo andan mis sagitarianos maravillosos? Besito, mi amor, que siempre te envío con mucho cariño y vamos con tu horóscopo especial de amor. Vamos a ver qué va a hacer tu persona especial, qué hará con respecto a ti y a la conexión o relación que ustedes tengan a día de hoy. Recuerda que ya hicimos el que siente, entramos en su corazón. También hicimos el que estaba pensando, ¿verdad? Que había en su mente y bueno, pues ya corresponde el que hará. Por supuesto, Saji, toda la información yo voy a estar aquí para comunicártela. Recuerda que son lecturas generales, atrapa lo que sea para ti, lo que no libéralo al universo y también recuerda visualizar tu signo ascendente Luna y Venus para que completes toda la información acerca de esa personita por la que tú tienes sentimientos. Te da la bienvenida como siempre, la bella Sarita. Hola Saji, ¿cómo estás? Un besito, mi amor, te envía tu preciosa Sarita. Bueno, pues Saji, vamos con este qué hará. Finalmente, ¿qué acciones va a tomar? ¿Qué va a hacer? Vamos a leer ya en este futuro inmediato antes que termine este año 2023. Te invito a todos los sagitarianos que todavía no se han suscrito al canal. Bueno, pues suscríbete, mi amor, para que no te pierdas ninguno del contenido de los videos que subimos aquí en Mercy Tarot, ¿verdad? Para que formen parte de esta bonita familia. Y gracias a los que ya están suscritos, ¿verdad? A mis sagitarianos preciosos. Vamos a comenzar, mi amor, con la energía de tu persona especial y por aquí está. Bueno, la serendipia. Algo va a hacer. Vamos a ver qué es lo que va a hacer, ¿verdad? Porque la serendipia, Saji, es una energía precisamente de acción, de prosperidad, de abundancia, después de haber pasado situaciones complicaditas. Si tú te fijas, esto es una persona que está como, esta hoja representa como un globo, ¿verdad? Y se ha elevado, esta persona está volando con esa hoja, pero si te fijas también, el centro de la hoja está como seco, podrido, ¿verdad? La parte verde es la parte de alrededor en la hoja, es decir, esta partecita seca que está ahí medio complicadita representa las situaciones complicadas, las situaciones difíciles que todavía hay que enfrentar entre los dos. Tampoco es que esto es un camino de rosas, ¿verdad que no? Puede ser que tampoco lo haya sido, Sagitario, y que tú hayas estado en medio de una relación bastante complicada. Pero sin embargo, la carta muestra esto, que pese a esas dificultades, pese a que esa hoja no está verde completa, pese a que haya algunos obstáculos que todavía hay que superar, esta persona se está elevando, es decir, va a haber un movimiento, va a haber un cambio aquí. Vamos a ver de qué se trata esto. La serendipia habla de esto, de abundancia, de plenitud, de cambio. Fíjate que esta carta tiene el número 18. La suma teosófica de 1 y 8 nos lleva al número 9, que habla de cambio y de transformación. Vamos a ver qué es lo que va a estar cambiando aquí. Hay algo que va a cambiar radicalmente desde aquí que tú estés viendo este video. Y estamos a 19 de octubre, ¿verdad? Desde aquí hasta que termine este año 2023. Vamos a ver de qué se trata esto. El tarot, por supuesto, nos va a dar más información. 5 de copas. Bien, el 5 de copas, la carta del 10 de pentáculos. 5 de copas habla de mucha tristeza, 10 de pentáculos, la carta del mago, va a hacer algo, hay una acción aquí. Y el rey de pentáculos. Bueno, en el fondo del mazo hay un paje de bastos. Sagitario, sí, va a haber movimiento desde aquí hasta que termine este año 2023, pero los movimientos van a ser, vamos a leer, van a ser ahí un poquito densos, ¿verdad? Mira, el 5 de copas me habla de que tu persona especial emocionalmente está muy triste, y esto es con respecto a ti, porque estamos leyendo con la energía con respecto a ti, ¿verdad? Y a la relación o la conexión que ustedes pueden tener a día de hoy. Está muy triste por cosas que han estado sucediendo entre ustedes dos. Recuerda que persona especial es la persona por la que tú tienes sentimientos. Puede ser una expareja, puede ser tu pareja actual. Ve adaptando la lectura, pero han pasado cosas bien complicadas, que a esta persona la han desencadenado a estar muy triste, a estar pensando mucho en ti y a tener un sentimiento también de pérdida, como ¿qué hago yo ahora para poder reconquistar a Sagitario, para poder continuar con Sagitario, para poder llegar
a reconciliarnos. Por ejemplo, si ustedes no estuvieran juntos a día de hoy, hay una tristeza profunda en su corazón. Puede ser también tristeza de haberte perdido, pero también de las cosas en sí que han ocurrido entre ustedes dos. Si tú te has preguntado, no, porque no le importa nada, porque él fue quien falló o ella fue quien falló, quien mandó a que hiciera lo que hizo, ok, pero no le sienta bien nada de lo que ha ocurrido contigo y esto lo tiene a esta persona bien tocado emocionalmente, está bien triste emocionalmente. Ahora, hay un 10 de pentáculos aquí que me habla de una familia estable que tiene tu persona especial. Esto, por supuesto, no le va a resonar a todos los sagitarianos. Si no es para ti, libera el mensaje. Pero hay un grupo de sagitarianos aquí, o bien que estuviste en medio de un triángulo amoroso o estás a día de hoy. Si es tu caso, tu persona especial tiene una vida estable. Estabilidad no representa felicidad, no representa amor, no, representa estabilidad. Esto es un 10 de pentáculos que habla de una estabilidad material. Es una persona que tiene una familia construida, que tiene un hogar y que tiene una estabilidad material dentro de ese hogar. Además de que su familia también está estable. Podemos también hablar de una persona que es quien lleva el pan a la mesa, ¿verdad? Es la persona que sostiene fundamentalmente a esa familia materialmente, económicamente. Entonces ahí esto le cuesta mucho soltarse, liberarse de esto. Y al estar esta carta aspectada al lado de este 5 de copas, lo que me está diciendo mayoritariamente es que esto le entristece, es decir, te ama a ti, te quiere tener a ti, quiere estar contigo, pero a la vez hay una familia del lado de acá. Entonces, ¿qué hago? Es como estar en medio decir, entre la espada y la pared. ¿Qué hago? Si me quedo con Sagitario, si me voy con Sagitario, mi familia se va a ver afectada y por otra parte, si me quedo con la familia, Sagitario no me lo va a permitir. Está entre la espada y la pared. Mira, la carta del mago me habla de que esta persona va a tomar acción. Va a tomar acción porque todavía yo siento, fíjate, que tiene oportunidad contigo y es lo que esta persona también lo siente. Independientemente de que las cosas hayan sido bien complicadas, lo veíamos con la serendipia, ¿verdad? El centro de la hoja ahí en color hoja seca. Hay obstáculos, hay cosas que arreglar, pero esta persona siente que tiene todo el poder para hacerlo, incluso que puede llegar a un acuerdo contigo, pero un acuerdo desde estar juntos, no bueno, nos separamos y yo arreglo lo que tenga que arreglar y luego te busco. No, esta persona eso no es lo que quiere. Quiere arreglar sus cosas, quiere ciertamente estar contigo, no quiere perderte bajo ningún concepto. O si, por ejemplo, tú me dices, Katy es mi pareja actual, pero sí tenemos problemas familiares, su familia se mete en todo, su mamá, o tenemos algunos asuntos que solucionar, no lo quiere hacer lejos de ti. Es decir, estar sin ti no es una opción. Y si tú me dices que ustedes no están a día de hoy, va a querer volver contigo y va a querer proponerte. Mira, ok, tú tienes razón, Sagitario. Tenemos muchas situaciones que definir y que arreglar, o tengo muchas situaciones que arreglar, pero no lo quiero hacer lejos de ti. Porque es como que tú eres el motor, impulsor de esta persona. Tú eres quien motiva, la motivación fundamental de esta persona para que pueda tomar una decisión o no, ¿verdad? Porque si no está contigo nada tiene sentido, se queda con esa familia estable aunque no sea feliz. Pero como estás tú del otro lado, entonces es su motivación. Yo espero haberme podido explicar. Tú eres la motivación para que esta persona pueda tomar las decisiones que debe tomar o tiene que tomar, ¿verdad? Pero si no está contigo, esta persona es como que no va a hacer nada. Te necesita. Es lo que te quiero transmitir. Esta persona te necesita en su vida para poder arreglar lo que tenga que arreglar. Mira, es un rey de pentáculos. Esta persona no está jugando. No. Y si tú has pensado que has jugado con tu tiempo, que has jugado con tus sentimientos, no. El rey de pentáculos no viene jugando. El rey de pentáculos, ok, tenemos una persona que tiene una vida estable, lo tiene, ¿verdad? Es un rey de pentáculos, 10 de pentáculos también. Mucho pentáculo aquí. Puede ser que tú hayas estado lidiando con un signo de tierra, no tiene que ser, o tenga mucha tierra en su carta astral. Si es tu caso, esta persona mide mucho lo que es la estabilidad de la familia, el estar estable. No es alguien que anda brincando de aquí para allá. Tú le has movido el piso a esta persona. El estar contigo le han desestabilizado todo lo que en algún momento pensó que ya estaba realizado, que ya tenía una familia, que lo tenía todo, pero llegaste tú. Entonces,
no está jugando contigo. Lo que pasa es que le cuesta mucho trabajo desapegarse de esa estabilidad y de ese imperio, entre comillas, que tiene construido, esa vida que tiene construida. Le cuesta mucho trabajo porque yo siento que no le ha sido fácil tampoco la vida. Esta persona ha pasado mucho trabajo para lograr lo que tiene a día de hoy. Entonces eso lo tiene ahí un poco prisionero, pero no lo quiere hacer sin ti. Es decir, es alguien que está cuidando no perder muchas cosas materiales, hacer las cosas correctamente, pero a tu lado. Y es lo que precisamente quiere hablar contigo. Tienes un paje de bastos aquí. Esta persona te va a estar buscando. Si ustedes no están juntos, te va a estar buscando, va a estar rompiendo el silencio, va a proponerte esto mismo que acabo de decir. Quiero estar contigo, Sagitario, y es verdad que tengo que solucionar muchas cosas en mi vida, tengo que tomar decisiones, pero no quiero hacer lejos de ti. Eso es lo que principalmente te va a decir, porque tiene muchos deseos de estar contigo también, de verte. El paje de bastos es una persona que te vigila, que te espía a distancia, que siempre ha estado al tanto de ti y vive al tanto de ti. No es alguien que te ha perdido la pista, aunque se muestre como que nada le importa, ¿no? Esta persona siempre está al pendiente de ti. Lo principal es que te va a estar buscando. Y esto es lo que te va a proponer. Por supuesto, está de ti, o lo aceptas o no, ¿verdad? Porque quizás hay algunos sagitarianos que me digan, no, Tati, así no lo quiero. Con esa familia y volver a lo mismo, no lo quiero. Bueno, ya eso es una decisión muy personal tuya, Sagi. Vamos a ver qué te dice Lenormand. ¿Qué te dice? Bueno, sí. Mira, yo me río porque es que es exacto, mira, la lupa. Es decir, vamos a revisar bien, detenidamente, minuciosamente todo lo que yo voy a hacer. En eso está esta persona. Pero tú también, ¿eh? Tú estás ahí como revisando minuciosamente si lo acepto, si no lo acepto, con qué términos viene. Es como que lo vas a revisar con lupa, con detalle todo, ¿eh? Para que no se te vaya ningún detallito, nada, y luego no te arrepientas de una decisión que hayas tomado. Tú lo vas a estar pensando muy bien todo y vas a estar revisando todos los por qué y los por cuánto. Esta carta tiene número 44 y tienes aquí 44 como sincronicidad numérica y tienes aquí un número 9 y hablábamos del 9 con la serendipia, ¿verdad? Tienes también sincronicidades numéricas 9-9. Mira, ha salido el bouquet, regalos, obsequios, comunicación, reconciliación, todo esto habla el bouquet. Y eso es lo que esta persona quiere contigo. Hacerte obsequio, regalo, vamos a salir, vamos a compartir tiempo, yo te amo. Te lo va a demostrar con hechos. Te lo va a demostrar con hechos. Independientemente que, bueno, pues todavía se esté tomando su tiempo para poder resolver toda esa situación, esa gama de cosas que han salido aquí en esta lectura. Puede ser que te esté enviando flores también, para algunos sagitarianos, ¿eh? Puede ser que esté ahí todo romántica esta persona. Mira, va a querer reconquistarte, esto no me cabe la menor duda. Vamos a ver qué te dice el oráculo con respecto a esto. Dice, escoge el amor. Siempre tienes elección, hazlo con amor. Exacto, la decisión que tomes, hazlo desde el amor, no desde la ira, desde el rencor, porque esta persona me hizo esto, me dijo esto otro. No, ya, libera eso. Piensa en tus sentimientos, lo que desea tu corazón y lo que te conviene, por supuesto, también, ¿verdad? Porque no podemos elegir solamente con el deseo, con el amor, y bueno, pues los sentimientos y la razón se nuble. Claro que no, todo ahí en un perfecto equilibrio. Pero lo que vayas a elegir, elígelo con amor, no desde el rencor, desde la ira, no, porque eso no trae nada bueno. Besitos, mi amor. Sagi, déjame en comentarios qué te ha parecido, a mí me va a encantar leerte. La bella Sarita y yo te deseamos que seas feliz y eso es lo más importante. Bueno, pues regálame tu like, comparte si te apetece, activa la campanita y yo como siempre, mi amor, con mucho contenido para ti. Te quiero mucho, Sagi. Namaste. Bye, bye.